Bienvenida al Teatro Colón, escenario que nos recibe para celebrar la entrega del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en su segunda convocatoria. Nos acompañan la señora viceministra de Cultura, María Claudia López Orzano, bienvenida, la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Consuelo Gaitán, el presidente del jurado, maestro Alberto Mangel, escritor, traductor y editor argentino-canadiense, uno de los intelectuales más reconocidos por su profundo interés y amplio conocimiento de la cultura escrita en Occidente, por su pasión por las bibliotecas, por la lectura y los libros, y a quien nada del mundo de la literatura le es ajeno. Ha obtenido numerosos premios, el más reciente, el premio Roger Caillois, por el conjunto de su obra traducida a más de 30 idiomas. Luis Fayat. Luis Fayat posee una obra que lo hace uno de los escritores más representativos de la narrativa colombiana. Desde el lugar que se ha forjado en Europa, continúa arrojando luz sobre la narrativa colombiana. Su prosa precisa y poética ha hecho de sus obras un obligatorio referente colombiano e hispanoamericano. La reconocida escritora mexicana Margot Glantz es profesora e investigadora emérita de la UNAM, ha sido una lectora voraz y apasionada desde niña y posee una sólida obra narrativa reflejada en más de 25 títulos publicados. Su versatilidad y originalidad la han convertido en una de las escritoras y pensadoras más importantes del México actual. La cuentista, novelista y ensayista argentina Liliana Hecker dejó la física para dedicarse a la literatura y fue maestra de Guillermo Martínez, ganador de este mismo premio el año pasado. Es considerada una de las grandes cuentistas argentinas y gracias a su obra ha sido merecedora de un lugar privilegiado en el mundo de la literatura. Director de la Biblioteca Nacional de Colombia entre los años 1985 y 1988, el escritor y editor colombiano Conrado Zuluaga ha estudiado con curiosidad, atención y en profundidad durante más de 40 años la obra de Gabriel García Márquez. Gracias a todos ustedes por aceptar la misión de encontrar un ganador entre los libros finalistas de esta segunda versión del premio. Bienvenidos a todos. Los invito a entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia.
Con este premio, el Ministerio de Cultura de Colombia, a través de la Biblioteca Nacional, se ha propuesto galardonar el quehacer de los cuentistas en lengua española, impulsar al cuento como género preferido por los lectores y contribuir al fortalecimiento de la industria editorial. Un premio literario de esta envergadura es un merecido homenaje al mayor escritor colombiano de todos los tiempos, quien inició su carrera como cuentista y nunca dejó de considerar este como el más difícil y perfecto género de la narrativa. En este mismo teatro, hace un año, el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, dijo sobre el premio, abro comillas, así, en el nombre de Gabo, motivaremos la lectura en nuestro suelo y promoveremos la escritura de libros de cuento en toda la patria del idioma castellano para que más y más escritores sigan creando y recreando la vida desde las páginas de un libro, exaltando la imaginación y generando la reflexión. A continuación, el saludo enviado por el señor presidente. Cupido es un personaje de la mitología romana que muchos conocemos por su capacidad de flechar corazones y hacer enamorar a sus inocentes víctimas. Yo creo que los cuentistas son también cupidos, que flechan con sus historias a lectores desprevenidos y los hacen enamorarse, no solo de los libros, sino también de sus personajes y de la vida que reflejan sus relatos. Las primeras historias que conocemos al principio de nuestras vidas llegan a nuestros ojos y oídos en forma de cuentos que asombran y estimulan nuestra imaginación. Y es ahí cuando sentimos el primer flechazo por la literatura. Por eso mismo, desde el Gobierno Nacional, creemos en la importancia de promover este género y a sus autores para que más personas tengan la oportunidad de encontrar a sus propios amores. Hoy, en esta segunda versión del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, quiero agradecer al jurado y a felicitar especialmente a los 5 finalistas de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y de México. Me complace constatar que esta vez recibimos más libros que el año pasado, 136, y que corresponden a postulaciones hechas desde 19 países. Todos estos libros circularán en nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas, conformada por más de 1.400 bibliotecas, de manera que sus cuentos quedarán a disposición de lectores en todos los rincones de nuestro territorio. Creemos tanto en la importancia del cuento que nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura tiene por nombre Leer es mi cuento. En total hemos entregado unos 18 millones de libros a familias de escasos recursos, a hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la misma red de bibliotecas públicas y a bibliotecas escolares. Nuestro objetivo al año 2018 es entregar por lo menos otros 10 millones de libros y 100 bibliotecas con tecnología de punta, que se sumarán al centenar que ya hemos construido en municipios de difícil acceso, allí donde tantos compatriotas han sido víctimas del conflicto armado. Si queremos ser un país en paz, con más equidad y mejor educado, debemos seguir trabajando para incrementar los índices de lectura de los colombianos. Hoy en día, en promedio, leemos menos de 2 libros al año y nos hemos propuesto subir ese indicador a más de 3 libros por año. Así avanzaremos hacia la meta de ser el país más educado de América Latina en el año 2025. Pero además contribuiremos a la reconciliación y al cierre de brechas sociales. La lectura, ¿quién lo duda?, es un instrumento de paz, de civilidad y también una herramienta para la equidad,
porque leer es una condición básica para que cualquier colombiano acceda al conocimiento. Por todo esto creemos en la importancia del cuento, porque lo entendemos como una puerta de entrada a la lectura. Además, con este premio honramos una tradición de cuentistas hispanoamericanos, empezando por nuestro recordado Nobel, Gabriel García Márquez. Él muchas veces reconoció que sus historias provenían del ingenio de los colombianos de a pie, de cuentistas empíricos que se topaba en las calles, en su región Caribe, los de su propia abuela, los de sus parientes. Y eso es lo interesante, que el cuento, más que ningún otro género, hace parte de nuestro diario vivir. En Colombia nos sentimos muy orgullosos de promover este premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Y también ustedes, los autores participantes y finalistas, deben sentirse orgullosos, porque ustedes, como cupidos de la lectura y el castellano, siguen y seguirán flechando a sus lectores con una saeta de letras e imaginación, con el virus maravilloso de la literatura. El premio también busca acercar autores y lectores. Es por ello que este año, apoyando los procesos que se gestan en la Red de Escritura Creativa Relata, la cual cuenta con 55 talleres en 27 departamentos de Colombia, los finalistas estuvieron esta semana en varias ciudades compartiendo con los escritores en formación y los usuarios de las bibliotecas públicas. El cuento se tomó también en Bogotá con varias charlas entre los jurados y reconocidos gestores y escritores colombianos. El libro escogido este año se sumará al ganador de la primera convocatoria del premio, Una felicidad repulsiva, del argentino Guillermo Martínez, y circulará junto a los libros de los finalistas en las 1.414 bibliotecas que hacen parte de la red nacional, como lo mencionaba el señor presidente. En contados instantes conoceremos cuál es el libro de cuento elegido por el jurado de entre aquellos publicados en el año 2014 que fueron enviados a participar entre 136 publicaciones. A continuación, quiero invitar a la señora Consuelo Gaitán, directora de la biblioteca. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Nos encontramos aquí una vez más, después de transcurrido un año, dispuestos a descubrir un nuevo ganador del Premio Hispanoamericano de Cuento, Gabriel García Márquez. Sé que los finalistas están tan ansiosos como estamos todos, los del equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, del Ministerio de Cultura y todos quienes estamos aquí presentes, por conocer el nombre de ese libro, que junto al de los demás finalistas será difundido por las regiones de Colombia y nos llenará a quienes disfrutamos de los cuentos con un puñado de nuevas historias memorables para atesorar. Gabriel García Márquez declaró alguna vez en una entrevista: "Yo lo único que he querido hacer en mi vida y lo único que he hecho más o menos bien es contar historias. Pero nunca imaginé que fuera tan divertido contarlas colectivamente. Les confieso que para mí, la estirpe de los griots, de los cuenteros, de esos venerables ancianos que recitan apólogos y dudosas aventuras de las 1001 noches en los zocos marroquíes, esa estirpe es la única que no está condenada a 100 años de soledad ni a sufrir la maldición de Babel. Pues bien, creemos que abrir una convocatoria que se nutre de libros que cuentan historias provenientes de diferentes países, culturas y tradiciones, enriquecidas por los más de 450 millones de habitantes del planeta que hablan el mismo idioma, es una forma de mantener a raya la maldición de Babel.
Nosotros queremos leer esas y otras historias, porque estamos convencidos de que leerles cuentos a los niños en sus cunas, a los adolescentes en las aulas, a los presos en las cárceles, a los convalecientes en los hospitales, a los ancianos en sus tardes solitarias, a las novias en los parques, es uno de los oficios más placenteros y gratificantes que un ser humano pueda desempeñar. Desde la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, como actores del Ministerio de Cultura en su esfuerzo por convertir la lectura en un bien común para nuestro país, sabemos muy bien que no basta con poner libros en manos de los colombianos. Leer junto a los bibliotecarios y descubrir con ellos las colecciones disponibles en las bibliotecas públicas del país ha sido una constante a lo largo de los últimos 5 años y continuará haciéndolo por el tiempo que haga falta. Se trata de una oportunidad para encontrarnos y para descubrir nuestras raíces, las mismas que fueron contadas desde adentro por Gabriel García Márquez cuando decidió volver los ojos sobre su pueblo y narrarlo. Él mismo mencionó que esta patria suya, amada aunque distante, se acercaba cada vez más a un momento propicio para encontrar la paz. Nosotros afirmamos que cualquier momento es propicio para encontrar la paz en la lectura, y precisamente por esto es la mayor apuesta del Ministerio de Cultura, es por el acto de leer. Este gobierno se ha propuesto sin reservas que los colombianos lean más y mejor. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, se ha encargado de liderar una de las apuestas más ambiciosas que se haya hecho jamás en nuestro país. La apuesta por ofrecer un ambiente propicio para leer, para hacer cine, para recuperar el patrimonio cultural e impulsarlo con nuestros artistas plásticos, bailarines, dramaturgos y músicos. En fin, la apuesta por la cultura y por la oportunidad y el bienestar que es capaz de brindar a los ciudadanos. La lectura y el poder de las palabras tienen un valor especial, muy especial, para un país que, como el nuestro, está tan cerca de conseguir la paz. Pues se trata de una esfera de la sensibilidad humana capaz de acoger las necesidades de un pueblo tan diverso y tan necesitado de espacios en los que volcar su infinita creatividad. Por otra parte, además, la palabra también nos brinda la oportunidad de reconocer y entender el porqué de este conflicto que ha sido declarado como el más antiguo de América Latina. A partir de ella, de la palabra, tendremos también la oportunidad de narrar la nueva historia cuyo derecho a edificar reclamamos. No podemos dejar de volver a nuestro querido García Márquez y a su extenso y profundo legado. Abro comillas. Por eso creo que todavía nos queda un país de fondo por descubrir en medio del desastre. Una Colombia secreta que ya no nos cabe en los moldes que nos habíamos forjado con nuestros desatinos históricos. No es pues sorprendente que empecemos a vislumbrar una apoteosis de la creatividad artística de los colombianos y a darnos cuenta de la buena salud del país con una conciencia definitiva de quiénes somos y para qué servimos. Aspiramos a que los colombianos escriban y publiquen más literatura cada día y que sus narraciones se sumen a las voces del mundo. Somos conscientes de que para que esto continúe ocurriendo, siempre serán necesarias más y más lecturas. Hoy nos sentimos honrados de que el propio García Márquez nos hubiera permitido continuar la divulgación de su legado. Deseamos que se le recuerde como el hombre que quiso contar historias y ahora como la figura en cuyo nombre se reconoce la incesante producción de los cuentistas hispanoamericanos. El cuento está vivo. La visita de los 5 finalistas de esta segunda versión del premio a diferentes ciudades en 5 regiones del país y las conversaciones que han tenido allí con los usuarios y lectores de las bibliotecas nos permiten afirmarlo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A Magela Baudouin, que vino desde Bolivia, a Mauricio Electoral desde Chile, a Carlos Arámbulo desde Lima, a Gabriel Alemán desde Ecuador y a Juan Villoro desde México. Muchas gracias. Para terminar, queremos insistir en que deseamos un país de lectores. Sin duda, crear una sociedad de lectores desemboca en una ciudadanía más participativa, en donde se respeta y valora la diversidad, donde la democracia se profundiza y los derechos humanos se convierten en una bitácora de acción para todos los que habitan el territorio nacional. Una sociedad en la que la primacía del bien común no se negocia. Solo de esta forma, las comunidades que hacen del nuestro un país plural y diverso podrán escapar de la condena de tener que repetir una y otra vez la historia que todos conocemos.
aquello de que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Consuelo, muchas gracias. Bueno, me permito entonces presentar a nuestros finalistas. Gabriela Alemán, ecuatoriana, nacida en Río de Janeiro en 1968. Gabriela ha sido considerada por Santiago Gamboa como, abro comillas, una de las voces más originales y talentosas de la literatura latinoamericana del siglo XXI. Cierro comillas. Gabriela concursa con el libro de cuentos La muerte silba un blues. Felicitaciones. Nacido en 1965, el escritor peruano Carlos Arámbulo. Participó con el libro Un lugar como este. El escritor peruano Jorge Valenzuela declaró que, abro comillas, estamos ante un libro que demanda mucha atención. El efecto poético que produce su lenguaje es muy sugerente. Felicitaciones. Mahela Butuan. Nació en 1900. Mahela nació en 1973 con su libro La composición de la sal. Esta autora boliviano-venezolana ha sabido cómo desarrollar un relato doble e incluso triple que bebe al mismo tiempo de la vida. Así lo ha afirmado Giovanna Rivero, escritora boliviana. Alguien sonará con nosotros. Es el libro con el que participa Mauricio Electorat. Nacido en Chile en 1960, Electorat hace hablar a sus personajes y a través del diálogo refleja sus mundos. Y el mexicano, Juan Villoro. Nacido en 1956, exhibe una prosa inconfundible y fulgurante, no ajena a la sorpresa y al juego en los cuentos que componen su libro Apocalipsis, todo incluido. Un fuerte aplauso para nuestros 5 finalistas. A continuación, los invito a ver un video que recoge la historia de nuestros 5 finalistas. Todos se habrán ido entonces, menos nosotros, porque estamos atados a este suelo por un cuarto lleno de baúles en los que se conservan aún los utensilios domésticos y la ropa de los abuelos de mis abuelos y los toldos que usaron los caballos de mis padres cuando vinieron a Macondo huyendo de la guerra. Sucubus. Salí del centro de salud cuando terminaba la lluvia. Podía oler la tierra colorada y la humedad trepando por la vegetación de los alrededores y busqué una banca para leer los resultados. Traía una botella de agua en una mano y el sobre en la otra. No leí todo, solo me detuve en las 4 siglas escritas en mayúscula cerca del final de la hoja y vacié la botella sin parar a respirar. Una vez que lo hice, la tierra me pareció arrasada por fuego y las plantas, anegadas bajo un charco inservible, los desechos de un incendio. De pronto terminó la música. Se hizo un silencio como la noche calurosa y creyó escuchar las notas de un violín. No quiso asomarse para comprobar si alguien realmente tocaba o era una alucinación causada por el calor. Temió ver nuevamente a los danzantes y más aún descubrir que no existían y que compartían el mismo temor, él y un violinista desconocido en un pueblo fantasma. Puso una mano sobre la hoja de madera calada de la ventana y se pasó la otra por la frente. El sonido se acercaba.
Natalia dijo que no echaron en falta a Rebeca hasta que la policía la encontró en un monte a la vera del camino. Nadie la extrañó porque Rebeca era como un gato, dijo la abuela. Siempre se iba y así también regresaba. A Rebeca le gustaba viajar, contó Angélica, perderse. ¿A quién no le hace bien perderse?, pensé, doblada por el frío del aire acondicionado. Por eso tenía sus latitas de pega Hércules en el bolso y se iba lejos. Cuando la reconocieron en la morgue, Rebeca ya no parecía una reina, sin los pantaloncitos cortos ni el cabello rojo, sin el cabello lacio, que en esta hora era una masa. A mi lado, muy cerca de mi oreja, escuché el ronquido rítmico del Fanta. Noche de barrio, afuera, toque de queda, solo los ladridos de los perros y el ruido de algún automóvil muy de tanto en tanto, que de seguro era una patrulla. Después de todo, no se estaba tan mal en los Tortolitos. Me dije que a lo mejor un día volvería en otras circunstancias y me quedé dormido escuchando esa voz romántica que tiene el recuerdo, que crece en mi alma con un gusto amargo. No quiero pensar. Recuerdo a mi padre alejarse del grupo donde se servía limonada. En las playas o los jardines siempre tenía algún motivo para apartarse de nosotros, como si los niños causáramos insolación y tuviese que buscar sombra en otra parte. Puedo ver su cara recortada en el quicio de una puerta, fumando con desgano, con la rutina parda del adicto que hace mucho dejó de disfrutar el vicio. Nunca se quitaba la corbata. Para él, las vacaciones eran el momento en que se manchaba la corbata y no le importaba. Quiero darle la palabra al presidente del jurado, Alberto Mangel. Muchas gracias. Buenos días, lectores y lectoras. No sabemos en qué momento el cuentista supo que lo que contaba era un género literario. Lo cierto es que en alguna tarde de nuestra historia, el cuento se diferenció del poema, de la novela y del ensayo, y emergió como un género literario distinto para que los profesores universitarios tuvieran algo de qué ocuparse. Sin embargo, más allá de tales divisiones burocráticas, hay una cierta verdad en la noción de géneros literarios. El lector, todo lector, intuye que el cuento no es novela y que una diferencia que puede medirse, pero no definirse, por el número de páginas y por una singularidad de propósito, distingue uno del otro. Borges alguna vez dijo que escribía cuentos porque escribir una novela le parecía una exageración. Detrás de la broma se oculta una certeza literaria. La novela expande la narración, el cuento la concentra. Los mini relatos de Augusto Monterroso no pueden ser leídos como mini novelas. El equivalente de esta parodia es para la novela la casi interminable comedia humana de Balzac. El cuento retiene en su nombre castellano sus orígenes sin duda orales, calidad que preservan aún hoy los narradores populares de las plazas de mercado en Marruecos, Brasil, Gabón. La escritura, que todo lo formaliza, quizás porque nace como un instrumento de contabilidad para sumar o restar cabezas de ganado,
empieza desde temprano a dar al cuento artificios estilísticos y estrategias narrativas que se hacen muy pronto convencionales, definiéndose como fábula, parábola, anécdota, chiste, moraleja, relato erótico, histórico, psicológico, filosófico o de terror. El cuento adquiere, según su categoría, rasgos particulares que, ni bien reconocidos, los escritores se empeñan en cambiar. Así, por ejemplo, las historias de fantasmas, viejas como el miedo, decía Adolfo Bioy Casares, al principio en Mesopotamia y Egipto debieron su eficacidad a la mera aparición de un muerto. Luego al muerto transformado en otras cosas, en un esqueleto en Roma, en una sombra en la Italia de Boccaccio, en un zorro en China y en Japón. Finalmente, con los grandes autores del siglo XIX, el fantasma se reduce a una ausencia, a algo invisible y al mismo tiempo horriblemente real. Cambios similares pueden rastrearse en las otras categorías del cuento, donde en cada generación son propuestas nuevas maneras de contar a las cuales invariablemente el lector rápidamente se acostumbra. Ya en el siglo XVIII, los lectores de cuentos eran tan diestros en el arte de seguir las maniobras del autor que Diderot se vio obligado a destruir estas expectativas con un cuento que, imitando al futuro Magritte, intituló «Esto no es un cuento». El cuento es quizás el más conservador de todos los géneros. A lo largo de los siglos cambia de estilo y de tono, exalta o rechaza el impacto del final o del comienzo, troca la posición del narrador y del lector, pregona una voluntad fantástica o documentaria, pero no altera en términos generales su identidad de texto concentrado. Si bien pueden encontrarse ejemplos de cuentos que escapan al modelo tradicional, pienso en El joven intrépido en el trapecio volante de William Saroyan, en El bosque de Akutagawa, Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo de García Márquez, la mayor parte de los cuentos sigue el consejo del rey en Alicia en el País de las Maravillas. Comienza en el comienzo y sigue hasta llegar al final. Allí te paras. Casi no existen cuentos de estructura tan libre como las novelas Tristram Shandy de Laurence Sterne o las memorias póstumas de Brás Cubas de Machado de Asís. Y autores como James Joyce y Julio Cortázar, que tan brutalmente transformaron la novela, escribieron cuentos exquisitamente clásicos cuya originalidad se halla en la voz y la temática, no en la forma del cuento. Por absurdas razones comerciales, los editores han decretado que los cuentos no se venden. No se venden, nos dicen con una mano sobre su corazoncito, Poe, Kipling, Chekhov, Catherine Mansfield, Maupassant, Hemingway, Dino Buzzati, Juan Rulfo, Silvina Ocampo, Isaac Dinesen, Alice Munro. Sin embargo, impávidos ante estos Jeremías, más que nunca los escritores siguen escribiendo cuentos y los lectores siguen leyéndolos. Tal vez porque en su clásica y modesta precisión, el cuento nos permite concebir la insoportable complejidad del mundo como una íntima y breve epifanía. En este mundo mercantil, que es el nuestro, juzgamos las cosas por su tamaño,
Una torre de 100 pisos como ese horrible mamotreto que están construyendo en Bogotá, nos parece más importante que una pequeña casa colonial, una publicidad más mural, más valiosa que una miniatura persa, una novela de 1000 páginas más admirable que un cuento de 10. Cuando le ofrecieron a William James, el psicólogo hermano del novelista, una estatuilla del filósofo Locke, James exclamó: «Caramba, cualquiera puede tener una estatua, pero una estatuilla, he ahí la inmortalidad». Hoy celebramos el arte de la estatuilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito a Conrado Zuluaga, miembro del jurado, para que nos lea el acta y conozcamos él o la ganadora. Acta de deliberación, Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, segunda convocatoria. Reunidos en la Biblioteca Nacional de Colombia el día 24 de noviembre de 2015, los jurados de la segunda convocatoria del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, Luis Fayad, Margot Glantz, Liliana Hecker, Alberto Mangel y Conrado Zuluaga, tras discutir sobre los 5 libros finalistas, La muerte silba un blues de Gabriela Alemán, Un lugar como este de Carlos Arámbulo, La composición de la sal de Magela Budoan, Alguien soñará con nosotros de Mauricio Electorat y Apocalipsis, todo incluido de Juan Villoro, han decidido de manera unánime escoger como ganador el libro La composición de la sal ¿Sigo? El jurado ha considerado que este libro revela una escritora de admirable talento. Como cuentista, Baudouin demuestra gran intensidad y sutileza y una singular destreza para contar historias sin caer en la tentación de ser explícita o didáctica. En su libro, Baudouin describe con humor e inteligencia un complejo universo por medio de una pluralidad de voces que, no obstante su variedad, otorga una elegante coherencia al libro en su conjunto. Cada cuento explora un episodio hasta límites inesperados y el final, siempre sorpresivo y sutilmente justificado, evita con eficacia una clausura convencional y sugiere una o varias posibilidades de resolución nunca explícita, circunstancia que provoca en sus lectores una suerte de incomodidad perdurable. Al conceder a La composición de la sal el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, el jurado destacó que este galardón, que lleva el nombre de uno de los mayores renovadores del cuento,
permitirá dar a conocer una nueva y valiosa voz que honra y justifica el género. Al mismo tiempo, el jurado celebró la importancia de las editoriales independientes de lengua castellana y su contribución a nuestras literaturas. Para constancia, se firma en Bogotá a los 25 días del mes de noviembre de 2015 Luis Fayad, Margot Glantz, Liliana Hecker, Conrado Zuluaga y Alberto Manguel, presidente del jurado. Yo soy muy llorona. Quiero dedicar esto a mis padres que están acá, que han creado esta criatura iconoclasta, ella la ciencia y él la magia, y que son la base de los cuentos y de mi amor por la literatura. A mi hermano que ha salido de la muerte y a los barranquilleros que me ensalmaron y me desearon tanto que ganara el premio, que me hicieron prometer que volvería con él si lo ganaba. Así que me enorgullece mucho estar aquí y ser ganadora de este premio por lo que significa él, por la gran herencia de García Márquez. García Márquez para mí fue una puerta de entrada a la literatura. Yo lo leía mi abuela era una gran lectora, una grandísima lectora, pero a ella no le gustaba García Márquez porque decía malas palabras y entonces, como ella me decía que no, yo lo leía. Y entonces lo amé desde el principio y me honra muchísimo, por tanto, recibir tan importante galardón. Me ha inspirado mucho esta Avenida Colombia. Lo que ustedes hacen en las bibliotecas es una cosa muy grande y muy inspiradora y que voy a llevar a Bolivia como idea para que ojalá las niñas que hoy en el campo, campesinas, cuidan los rebaños y no van a la escuela porque sus hermanos son los que van a la escuela, sus hermanos hombres, puedan ir a la escuela y puedan leer en estas pequeñas bibliotecas que ojalá un día se creen en mi país. Quiero unas palabras últimas para mis compañeros. Dios, qué llorona. Me enorgullece estar con ustedes acá. Admiro mucho el arrojo de Carlos y de Gabriela, la inteligencia aguda de Mauricio, la sencillez a prueba de todo del gran maestro que es Juan Villoro. Realmente yo creo que este premio es para ustedes también. Muchísimas gracias. Me permito invitar a nuestros invitados de la mesa principal a que tomen asiento. Vamos a nuestra parte final musical. Yo creo que es más fácil. Para celebrar y como cierre, nos acompaña el maestro Antonio Arnedo.
Compositor y saxofonista colombiano, ha logrado a través de su relación con el jazz y de su exploración de las músicas de Colombia la consolidación de un lenguaje articulado, único y profundo. Después de haber iniciado tarde su formación musical, es seleccionado en representación de Colombia por el Concurso Mundial de Saxofonistas Thelonious Monk Jazz Competition, donde obtiene el tercer puesto. Su talento fue reconocido con una beca ofrecida por Berklee College of Music, donde más tarde obtuvo el premio BCM Award, graduándose con honores cum laude. Es el primer artista becado por Colfuturo. Ha sido invitado a participar en festivales en Brasil, Portugal, Vietnam, Canadá, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, entre muchos otros países donde su música ha sido siempre aclamada. En Colombia se ha presentado en los principales escenarios y ha impulsado la escena de las nuevas músicas colombianas, movimiento que ha generado un sinnúmero de propuestas que buscan una renovación del género. La prensa a nivel nacional e internacional reconoce que sus trabajos discográficos hacen un notable aporte a la música de Colombia y de Latinoamérica. Vivió varios años fuera del país y desde su regreso a Colombia ha servido como gestor y asesor de varios proyectos como el Encuentro Latinoamericano de Nuevas Músicas de Bogotá, el primer Festival de Nuevas Músicas Colombianas BAT, Encuentro de Músicas Colombianas y Latinoamericanas de AFIT, entre otros. Arnedo lidera el proyecto Colectivo Colombia, que busca unir y fortalecer la escena de la música colombiana y apoyar a los diferentes artistas que trabajan profundizando y explorando los diversos lenguajes y estéticas de nuestra música. Actualmente es director y docente del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, así como creador, promotor del Encuentro Latinoamericano de Músicas de Vanguardia. Arnedo usa saxofones Selmer París. Con ustedes, Arnedo.
Buenas tardes. Es un honor estar aquí hoy, celebrando la literatura, celebrando este espacio tan particular que nos describe, que nos convoca, y que cuenta lo que somos como país. Sé que estoy convocado para tocar, pero tengo que hablar. Porque el tema que vamos a tocar ahora tiene una historia, un prólogo. Viajaba yo de Montería a San Pelayo a las fiestas del Porro, las fiestas donde se celebra el concurso de bandas, bandas populares del norte de Colombia. Y tomé un bus, eso fue en el año 84, voy a confesar que fue hace muchos años. Iba en este bus con toda la música, el jolgorio, todos íbamos de fiesta. Y un poco más adelante se subió un señor con un clarinete. Esto es un saxofón, ¿no? Él se subió con un clarinete que son negritos, son de madera, ¿no? Se sentó al otro lado del pasillo, en la misma fila donde yo estaba. Y en medio de esa barahunda de sonidos, este señor empezó a tocar. Pero tocaba cosas que no tenían mucho sentido. Y pues encima del vallenato que estaba sonando en la radio y del grito, y él seguía tocando. Le pregunté a la persona que viajaba conmigo, que era de la región, que quién era el señor. Me contó que él tenía una banda. Y por razones de amor, se fue a otro pueblo y cuando volvió ya la banda se había acabado, se había terminado. Ese suceso, gracias por la música incidental de fondo, porque realmente pasó eso. Él se le acabó la banda y él se enloqueció. Y todos los años, en esos años, el concurso de bandas tenía una cosa muy bonita y era que las bandas se paraban en las esquinas del pueblo a tocar. Y él se paraba en una esquina con su banda en la cabeza. Y tocaba el segundo clarinete, entonces tocaba simplemente los acompañamientos, pero oía el bombardino, la melodía, el solo de clarinete, el solo de redoblante y se quedaba callado. Y en ese imaginario reconstruía el sonido de su banda. A él lo llamaban clarinete solo, pito solo, y a él escribí este tema.
Quiero agradecer Quiero agradecer al Ministerio de Cultura, a la Biblioteca Nacional, a esta convocatoria, y quiero presentar a Uriar Sarmiento en la batería, gran investigador, músico, Julián Gómez de Timbío en el contrabajo, y vamos a despedirnos con una pieza que escribí hace unos años para un disco que se llama Colombia y que es el inicio del proyecto del colectivo Colombia realmente, en la búsqueda por los sonidos nuestros, los sonidos de nuestras regiones, de la bandola llanera, del tiple, del cuatro, de la gaita, de las flautas, de los redoblantes, de todo eso que está allí como un color muy particular, muy nuestro en nuestra música. Esto se llama El Viaje. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañana tan especial. Nuevamente, un abrazo a los finalistas y a la ganadora. A los periodistas los invitamos a la sala de juntas para que se puedan encontrar con los escritores, y a todos ustedes, de nuevo, gracias y los invitamos a una copa de vino. Nos vemos el año entrante. Hasta mañana.